Muy buenas noches, soy Omar Mariluz y estas son las 5 de las 7. Hoy lunes 1 de febrero empezamos el segundo mes del año en medio de una situación sumamente complicada, ¿no? Ya en medio de una cuarentena no tan estricta, y esto siempre hay que mencionarlo para no generar confusión, no tan estricta como la que se decretó la primera vez todavía con el expresidente Martín Vizcarra. Podríamos decir que hemos vuelto a la fase 2 de reactivación económica, es decir, algunas actividades van a continuar operando, pero muchas otras se van a tener que cerrar y hay controles. Lo que se busca con estas cuarentenas, y esto hay que entenderlo, es contener la ola, contener la enfermedad, contener el virus y mientras contenemos el virus, fortalecer el sistema hospitalario. ¿Cuánto se puede hacer? ¿Cuánto se puede trabajar para aguantar a la enfermedad? Bueno, lo vamos a ver. Lamentablemente las cifras no son muy positivas todavía. Pero el día de hoy tenemos un debate electoral porque estamos inmersos también en una campaña electoral y es importante conocer las ideas no solo de los candidatos a la presidencia de la República, sino también las ideas y propuestas de los candidatos al Congreso de la República. Quiero presentar a las dos invitadas de la noche. La candidata por el Partido Morado con el número 5, Flor Borja, y la candidata al Congreso por Renovación Popular con el número 10, Débora Inga. Muy buenas noches para ambas. Muy buenas noches, Omar. Encantada de estar contigo. No, muchas gracias. Y en principio quería entrar con el tema de la cuarentena porque es importante también conocer las ideas de los partidos políticos porque ustedes aspiran a cargos públicos, aspiran a tener la gestión del Ejecutivo. ¿Qué opinan de esta nueva cuarentena? Por ejemplo, el candidato de Renovación, el señor López Aliaga, publicó, reposteó un afiche donde se llamaba a protestar contra esta nueva cuarentena. Candidata Inga, ¿cuál es su posición? ¿Comparte la de su candidato a la presidencia de la República? Bueno, en Renovación Popular tenemos nuestra posición muy clara. Y es que estamos en contra, totalmente en contra de que se haya llamado a una cuarentena porque se está acabando con la economía de nuestro país. Nuestro país, el Perú, tiene un sustento de una economía basada en el comercio diario. Entonces, no podemos limitar a las personas, al 80% de nuestra población, a que no puedan salir a trabajar y no tengan cómo sustentar a sus familias día a día. Nosotros consideramos que hay otras formas de poder manejar el caso de las infecciones, los contagios, que tiene que ver no solamente con un tema de comunicación y educación, sino también con el rol del Estado de prevención. Ese es un caso que ya se conoce desde hace más de 6 meses. El Estado sabe que tenía que prever, que tuvo suficiente tiempo de anticipación para preparar la infraestructura y las instalaciones hospitalarias para que de esta manera no tengamos que entrar en una cuarentena. Entonces, si vamos a estar en una situación en la que durante cada ola o cada incremento de los contagios vamos a tener que estar paralizando la economía, entonces vamos lamentablemente a quedar postergados. ¿Qué hubiesen hecho, para no salirme del tema, qué hubiesen hecho en un gobierno de renovación ante esta segunda ola? Si ustedes dicen que no están a favor de la cuarentena y que esto va a traer más pobreza, porque evidentemente millones de peruanos no van a poder salir a trabajar, pero ¿qué hubiesen planteado ustedes? Bueno, como te he dicho, Omar, nosotros creemos que se debe primero trabajar en la prevención. Si nosotros ya sabemos que existe este problema y que se venía la segunda ola, se ha debido de trabajar con tiempo de anticipación en un plan de contingencia que fortalezca la infraestructura hospitalaria y su capacidad de instalación. Eso es en primer lugar. Y por otro lado, Renovación Popular, ¿qué propone? Nosotros creemos que es necesario contar con la empresa privada. Es decir, nosotros creemos que la empresa privada puede realizar un buen trabajo cuando se pone de acuerdo con el Estado sobre las necesidades de la población. No hay que tenerle temor a la participación de las empresas privadas. Sin embargo, debemos de tomar en consideración que para que sea exitosa cualquier gestión es necesario dejar atrás ya estos mitos o este ánimo de algunos malos funcionarios, no todos porque hay muchos buenos funcionarios en el sector salud, pero también hay malos funcionarios que quieren beneficiarse de los procesos de licitación y de compra. Candidata Inga, le pido unos segundos, también
Bueno, hoy podíamos escuchar a la ministra de Comercio Exterior y Turismo y al ministro de Cultura hacer esta especie de balance. No sé si decir de los primeros días, pero sí de las primeras horas de esta cuarentena, haciendo una aclaración importante. Ojo, no, el toque de queda no empieza a las 6 de la tarde, es el espacio que se tiene para salir a hacer deporte, caminar, pero solo una hora, ir a la farmacia, ir al mercado, digamos, cosas de primerísima necesidad. La inmovilización es las 24 horas y empezó el día domingo. Además, dijeron cómo se va a desarrollar la entrega de los bonos, los subsidios de 600 soles el 17 de febrero. Es lo que ha dicho la ministra Cornejo, se va a empezar a entregar este bono. Pero ahí hay todo un tema, ¿no? Porque el bono que se anunció en octubre del año pasado, todavía con el expresidente Martín Vizcarra, todavía no se termina de entregar. Ese es otro drama, lamentablemente, del Estado peruano. Pero es una especie de balance, vamos a ver cómo continúa, pero ya queríamos escuchar a la candidata del Partido Morado, Flor Borja, también sobre sus impresiones, ¿no?, de esta nueva o esta cuarentena que se ha decretado, no solo en Lima Metropolitana, sino en otras 9 regiones del país. ¿Está a favor? ¿Cree que es necesario? Y sobre todo, ¿cree que va a poder contener la ola de contagios? ¿Qué tal, Omar? Buenas noches, Débora, ¿qué tal? Yo creo que es sumamente importante esta cuarentena y esta inmovilización social porque nos va a ayudar al menos a contener un poco este crecimiento. Es sumamente difícil lo que estamos viendo, no hay camas UCI, y no solo porque no ha habido prevención, sino porque ha habido una clase política que ha gobernado año tras año a espaldas a nosotros. Tenemos casi alrededor de más de 20 hospitales paralizados que no han terminado de concluir su construcción. No tenemos médicos intensivistas. Entonces, no es solo un tema de este gobierno o del anterior, sino de una clase política completamente desgastada, que ha gobernado a espaldas a nosotros y que lastimosamente nos ha robado la salud, nos ha robado la educación. Entonces, sí es importante esta medida, yo entiendo, creo que a la ministra le ha faltado también en esta reactivación de lo que ha hablado ahorita, hablar de los emolienteros que cumplen todos los protocolos de seguridad, pero no están considerados para poder estar vendiendo sus productos en calle, ¿no? Yo me solidarizo con todos los familiares que hoy viven momentos de incertidumbre porque sus familiares se encuentran internados o todas las personas que se encuentran ahorita buscando camas. Necesitamos ser responsables. Hemos creído como peruanos y peruanas que esto ya se había acabado, que no pasaba nada, y hemos visto en los meses de diciembre y parte de enero, claro, la gente pichangueando en las canchitas, sin embargo, gente en las cantinas, fiestas COVID. Claro, ha habido, y eso es clarísimo, mucha irresponsabilidad de parte de muchos peruanos, pero también, como dice la candidata Débora Inga, millones de familias necesitan salir a trabajar, millones de familias viven de las actividades de servicios. Entonces, la pregunta ¿es lo más acertado ir nuevamente a una cuarentena que puede volver a destruir millones de puestos de trabajo en el país? ¿Candidata Borja? No, creo que no nos escucha, pero en todo caso, si es que ella no nos escucha, yo quisiera agregar algo, Omar, a tu comentario. Y es que definitivamente no solamente le haría mucho daño a nuestro país continuar con estas medidas de confinamiento, sino que tenemos que reaccionar de otra forma. Tenemos que ser proactivos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Renovación Popular propone que se acerque a la población, a las postas médicas y a los centros de salud que no han participado en la atención de la población en esta etapa de COVID, de la segunda ola y de la primera ola. Tenemos un déficit hospitalario. ¿Y por qué, me pregunto yo, por qué no están atendiendo las postas médicas a los vecinos que se sienten mal, que quieren acudir a su posta médica para que los revisen, para que les den su PAC previa evaluación médica, su PAC de ivermectina con paracetamol y lo que corresponda de acuerdo a lo que evalúen y lo que digan los médicos? ¿Por qué? Necesitamos acercar a las postas médicas y a los centros de salud a la población. Esa sería una forma también de contener y atender a la población en general. Sin embargo, usted, candidata Inga, usted, me imagino, está de acuerdo que todo medicamento tiene que ser recetado
por un médico, tiene que ser Por eso he recetado dicho, por un por eso he especialista, dicho, ¿verdad? previa No, evaluación porque médica. tengo entendido que no existe el PAC preventivo como tal. No, yo hablo de lo que Renovación Popular propone. Renovación Popular propone, primero, que se acerque a las postas médicas y a los centros de salud al acceso de la población en general, ¿no? Para poder descentralizar, porque no tenemos la capacidad Sí, claro, de el instalación. primer nivel de Entonces, atención es clave y se debe fortalecer, y entiendo que esa es una propuesta de varios candidatos, pero ¿no es un poco irresponsable también que un partido político que intenta llegar a la presidencia de la República, que intenta conseguir escaños en el Congreso de la República, llame de alguna manera a una especie de desobediencia social, más allá de que podamos tener críticas contra la cuarentena, el hecho de salir a marchar contra la cuarentena? ¿Eso no es irresponsable de parte de los políticos en el Perú? Bueno, en este caso yo quiero decir que ha habido una mala interpretación. Nuestro candidato presidencial, Rafael López Aliaga, lo que ha hecho es demostrar su posición en contra de la cuarentena y del confinamiento. Él no ha avalado ni ha promovido ninguna marcha. Él lo que ha hecho, en todo caso, fue retuitear en su cuenta personal esta llamada de un grupo de jóvenes indicando o explicando su posición contraria a este confinamiento. Pero nosotros no estamos de acuerdo y no estamos tampoco por la desobediencia social en general, no. Al contrario, nosotros lo que queremos hacer o lo que queremos promover de Renovación Popular es que el Estado sea proactivo y que el Estado acerque a todos los niveles de atención del sector salud a la población. Ahora, no sé si ya tenemos a la candidata Borja, ¿nos escucha? Perfectamente. Entonces, sí, para hacer el contraste debido, ¿no? No se tardó el gobierno del presidente Francisco Sagasti, que sale evidentemente del Partido Morado, no se tardó en tomar medidas, no se esperó que la segunda ola creciera y que nos desbordara, y en este momento la situación se volvió incontrolable desde el punto de vista sanitario. Hay una autocrítica de parte del Partido Morado que en este momento le puede estar costando la popularidad al candidato a la presidencia de la República. Yo creo que tiene que haber una autocrítica de la presidencia de este gobierno de emergencia y transición, que no fue producto de que el Partido Morado quiera llegar hoy al gobierno, sino que ha sido una clase política que ha golpeado la democracia, que ha querido usurpar el poder. Entonces, frente a eso, el Partido Morado ha cedido a uno de los líderes más importantes del partido para que pueda liderar este proceso. Y a mí sí me preocupa la irresponsabilidad de políticos que promueven el uso la automedicación. Nosotros como partido y firmemente vamos a ir a promover una ley para la pseudociencia, para los que promueven esta pseudociencia. Yo tengo a mi comadre que vive en el RIMAC, que ha estado 76 días en UCI por haber tomado ivermectina. Esa promoción de políticos que les tienen cámara, que les hablan, que les escuchan, y de la misma prensa que produce y reproduce todas estas cosas, hace que nuestra población escuche y ingenuamente haga uso de estas medicinas. Y luego que vemos hospitales colapsados, el 65% de muertes en Piura han sido por personas que se han automedicado con ivermectina. Entonces, necesitamos apostar por la ciencia, necesitamos escuchar todo el tema científico, qué nos está diciendo, qué está pasando en otros países, cómo aplicamos aquí. Entonces, no podemos ser tan irresponsables de decir, frente a lo que estamos viendo, yo lamento mucho, en nuestro partido están falleciendo militantes que están cuidándose en sus casas, pero este virus es tan agresivo ahorita que está contagiando 7 veces más rápido. Entonces, si no tomamos conciencia de eso y creemos que esto no pasa nada y seguimos haciendo lo que queremos hacer, va a ser mucho más perjudicial para toda la sociedad. Entonces, yo sí llamaría a una reflexión de los partidos políticos irresponsables que promueven la automedicación, que no están escuchando a la ciencia y que están llamando a una desobediencia civil. No es posible, no es que hay descuenta personal. Esto, lamentablemente, nosotros como políticos tenemos que dar ejemplo. Ejemplo de conductas éticas, candidata de Borja, conductas responsables. Hay un tema que no se aleja de este contexto, pero que quizá es mucho más estructural, ¿no? Y que tiene que ver con la violencia contra la mujer. Y lamentablemente el tema de la pandemia no ha detenido
este problema que tenemos como sociedad. Revisar unas cifras del Ministerio de la Mujer y solo en enero, solo en el primer mes del año, se han registrado 14 feminicidios. ¿Qué es lo que propone el Partido Morado en cuanto a, digamos, justamente erradicar este flagelo, ¿no? La violencia contra la mujer? ¿Cuáles son los planteamientos? Y también quiero escuchar los planteamientos de Renovación justamente sobre este tema. Lo primero, que hay que erradicar la violencia de género en los discursos políticos. Tenemos candidatos a la presidencia de la República que son misóginos, que se expresan de una manera brutal contra las mujeres. ¿Quién? Eso en los discursos, el candidato a la presidencia, que la señorita Débora está acompañando solista, a mí me apena que como mujeres acompañemos ese tipo de discursos. No podemos pertenecer a filas de partidos políticos con candidatos a la presidencia tan misóginos en sus discursos. Entonces, eso es lamentable. Como Partido Morado tenemos un firme compromiso con el tema de enfoque de género. Para eso es importante que en la educación tengamos enfoque de género. Nosotros apostamos por una ley de educación sexual integral, porque no vamos a polarizar sobre si estás de acuerdo o en contra del aborto. Nosotros no vamos a hablar de los hoteles que se dice que vamos a llevar a las niñas embarazadas. Me parece una vergüenza que se expresen de esa manera. Esa violencia en los discursos está mal. Y estamos promoviendo la ley de educación sexual integral. Perfecto. Una fiscalización permanente a los centros de emergencia mujer. Perfecto. Candidata Inga, ¿es el candidato a la presidencia, Rafael López Aliaga, un misógino? ¿Odia a las mujeres? En absoluto. Yo soy secretaria nacional de la Mujer de Renovación Popular y puedo dar fe que Rafael López Aliaga es un hombre muy preocupado por el bienestar de las mujeres. Es por eso que en el Plan de Renovación Popular nosotros proponemos las casas de acogida para las mujeres que están sufriendo actos de violencia en sus hogares. Y no solamente para las mujeres que sufren estos actos de violencia, porque hay que tener en claro que en muchos casos las mujeres no quieren denunciar porque ¿qué va a pasar con sus hijos? Porque muchas veces el agresor es quien mantiene y quien sustenta el hogar. Entonces, lo que Rafael López Aliaga propone, lo que Renovación Popular propone, es el crear casas de acogida que atiendan a las mujeres y a sus hijos, a las mujeres y a sus hijos de manera integral. Es decir, un acompañamiento con médicos psiquiatras, con psicólogos, con profesionales que les den la capacitación a las mujeres para que luego puedan emprender negocios y sobre todo, darle la oportunidad a la mujer de ser una emprendedora, darles microcréditos. Porque no solo se trata de darles el apoyo emocional y psicológico que necesitan después de procesos de violencia interna en sus hogares, sino se trata de darles herramientas con las que ellas puedan salir adelante. ¿Por qué no permitirle a una mujer, a una adolescente, a una niña que ha sido violada, decidir sobre su cuerpo, decidir sobre su futuro? ¿No le pareció desafortunado decir que las pondría en un hotel de 5 estrellas? Bueno, eso ya fue aclarado y ya se explicó que fue un eufemismo de parte de nuestro candidato. Lo que él quería decir, y lo que es real, es que nosotros queremos darle una atención integral, total, de las mejores condiciones a las mujeres que lo necesitan, no solo ellas, sino también sus hijos, porque están en una situación de desesperación y necesitan el apoyo del Estado. Como digo, no solo para la atención psiquiátrica, psicológica, médica, el acompañamiento en general, sino para capacitarlas y otorgarles los microcréditos que necesitan para salir adelante, para tener herramientas para poder confrontar a ese agresor que tienen en el hogar e independizarse. Y otra cosa más que quiero decir, Rafael López Aliaga tiene tanta consideración por la mujer que también le preocupa el bienestar de la mujer desde el proceso de gestación. Por eso es que nosotros proponemos que a las mujeres que estén en proceso de gestación se les pueda dar una atención integral con todos los paquetes de alimentación que necesiten durante los 9 meses y las vitaminas para que luego ese niño cuando nace en el futuro no tenga problemas, por ejemplo, de anemia. Sobre ese mismo tema, para cerrar, porque nos gana el tiempo, lamentablemente, candidata Borja, ¿el Partido Morado estaría a favor de permitir el aborto en caso de violación? Nosotros estamos a favor como partido de la despenalización del aborto en casos de violación. Por supuesto, tenemos que
Nosotros creemos en el derecho a decidir de las mujeres y necesitamos que no solo hayan discursos, sino que saber que el presupuesto para el tema de prevención de violencia contra la mujer ha aumentado en 700% según fuente del MEF, pero ¿qué está pasando con todos estos programas de prevención contra la violencia? No se están ejecutando de manera eficiente. Yo he sido asesora de la Comisión de Mujer y Familia hasta hace poco, y tú no te imaginas, Omar, todos los casos que venían de mujeres que no han sido bien atendidas, que el proceso tras que ellas han sufrido violencia, porque no es que tengan un estado de ánimo, sino que ellas han sido víctimas de violencia, y hay que decirlo así. Ellas no son acompañadas ni en las comisarías, ni en los centros de emergencia mujer, e incluso en las fiscalías. Es por eso tan importante sensibilizar sobre el tema de violencia. Perfecto. Y que los jueces, los fiscales acompañen estos procesos de verdad. Perfecto, muchas gracias para ambas. Lamentablemente se nos acabó el tiempo, pero vamos a continuar con estos debates. Hemos conversado con la candidata por el Partido Morado con el número 5, Flor Borja, y con la candidata al Congreso por Renovación Popular con el número 10, Débora Inga. Nos vamos a una pausa, no se vayan, venimos para hablar de otro tema, ¿no? Una encuesta muy interesante que tiene que ver sobre la reforma del sistema de pensiones en nuestro país. ¿Está usted a favor de que se cree este organismo público que administre justamente las pensiones privadas? ¿Qué va a pasar con nuestros fondos? ¿Qué dice realmente el dictamen aprobado en esta comisión? Y además vamos a hablar de las encuestas de los candidatos y del tema importantísimo, el tema de salud. ¿Cuán preparados estamos? ¿Tenemos o no tenemos camas UCI? Venimos con eso.